Segunda parte. Capítulo 5. Crisis de civilización. El proceso de liquidación de la vieja Europa ha comenzado y debe terminar. 12 de julio de 1927. Hemos entrado de lleno en un periodo que puede llamarse de paso de un tipo de civilización a otro. Las ideologías del siglo XIX están en ruina y no encuentran ya defensores. 22 de agosto de 1932. ¿Cómo ha nacido este fascismo, en torno al cual se mueve tan vasto estrépito de pasiones, de simpatías, de odios, de rencores y de incomprensión? No ha nacido solamente de mi cerebro o de mi corazón, no ha nacido solamente de aquella reunión que en marzo de 1919 tuvimos en una salita de Milán. Ha nacido de una profunda y perenne necesidad de nuestra estirpe aria y mediterránea, que en un momento dado se ha sentido amenazada en las fibras esenciales de la existencia por una trágica locura y una fábula mítica que hoy se cae a pedazos en el mismo lugar donde nació. Discurso de Bolonia, 3 de abril de 1921. El socialismo no va hacia el ocaso solamente como partido, declina también como filosofía y como doctrina. Eran necesarios los italianos, y en general, los occidentales, para agujerear con los alfileres de su lógica los grotescos balones de aire del socialismo internacional. Quizás, viendo las cosas bajo el aspecto histórico, sea una lucha entre Oriente y Occidente, entre el Oriente legendario, caótico, resignado, Veda Rusia y nosotros, pueblo occidental que no se deja llevar excesivamente por los vuelos de la metafísica y que está afianzado en la concreta y dura realidad. Los italianos no pueden ser engañados durante mucho tiempo con doctrinas asiáticas, absurdas y criminales cuando se aplican concretamente y en la práctica. Este es el sentido del fascismo italiano, que representa una reacción contra la usanza democrática que todo lo quiere gris, mediocre, uniforme, nivelador. Discurso en la Chiesa de Milán, 4 de octubre de 1922. Se trata de escoger entre las teorías brumosas, antivitales, antihistóricas y nuestro espíritu cuadrado, romano, latino, que se da cuenta de la realidad, que toma la vida como un combate, y que esté dispuesto a morir cuando la idea llama y resuena la gran campana de la historia. Al pueblo de Catania, 11 de mayo de 1924. Vosotros no podéis ser, porque sois demasiado inteligentes, esclavos de fórmulas supersticiosas y absurdas. Vosotros sabéis que cada siglo tiene su característica, que lo que estaba bien para hace 100 años no sirve ya hoy, porque los objetivos son diversos. En honor de Pascoli, 21 de septiembre de 1924. Para nosotros, italianos, es importante recordar que sin florecer de las ideas de libertad e independencia que lanzó al mundo la gran aventadora sangrienta agitada por Napoleón, probablemente no hubiéramos encontrado el fermento primitivo para llegar después a la independencia de la patria. Admito, por tanto, que, durante la primera mitad del siglo XIX, el liberalismo haya sido un factor básico, hoy no lo es ya, porque las condiciones de tiempo, de ambiente y de pueblo han mudado profundamente. Otra idea agente es la de las reivindicaciones socialistas y también está de capa caída. Todo aquello que pomposamente se llamó socialismo científico no es más que un trasto viejo, y un trasto viejo es la concepción enorme, teatral y grotesca de una humanidad dividida en dos clases irreconciliables. Un cachivache es la miseria creciente y la concentración del capital, cuando se asiste a un proceso totalmente contrario, cachivache, igualmente, la idea de la metempsicosis social. Además ha habido una experiencia, la experiencia rusa, que ha sido la losa puesta sobre el material de derribo de esta doctrina. Nos encontramos frente a ideas que han agotado su fuerza de propulsión, mejor dicho, frente a la degeneración de estas doctrinas que el fascismo reniega superándolas. Tercer aniversario de la marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1925. Representamos un principio nuevo en el mundo, representamos la antítesis neta, categórica, definitiva, de todo el mundo de la democracia, de la plutocracia, de la masonería, para decirlo, en una palabra, de todo el mundo de los inmortales principios del 89. Si avanzo, seguime. 7 de abril de 1926. Quizás seamos nosotros los portadores de un nuevo sistema político, somos los portadores de un nuevo tipo de civilización y este tipo de civilización se basa en unas premisas lapidarias, inquebrantables y fundamentales en todas las sociedades humanas. Al pueblo de Perusa, 5 de octubre de 1926. La explotación de los inmortales principios es la estafa mayor, más monstruosa y refinada que se puede cometer hoy en perjuicio del pueblo. Discurso de Florencia, 17 de mayo de 1930.
los oídos habituados a percibir no solamente los truenos de la tempestad, sino también los rumores sordos de las líneas subterráneas, oyen que algo cruje, que muchos vínculos se han aflojado, que algunos postulados tradicionales y fundamentales, como el respeto a la vida, a la casa y a la propiedad ajena, se derrumban, que la desconfianza en el mañana conduce a teorizar el carpe diem, y que la desesperación desemboca, por una parte, en la avaricia, y por otra en la prodigalidad. Si a esto añadís otros síntomas que recuerdan, con una analogía más que singular, cuanto ocurre en las épocas de decadencia de otras civilizaciones, síntomas que van por ejemplo de la crueldad y la frecuencia de ciertos delitos a la estupidez de ciertas competencias, intuiréis que no es solo un determinado aspecto de nuestra civilización lo que está en peligro, sino que toda la civilización de la raza blanca está para desintegrarse, debilitarse y disiparse en el desorden injustificado, en la miseria sin mañana. Decidirse, en Il Popolo de Italia, del 12 de enero de 1932. No sanará el mundo en esta crisis porque lo inunden con papel impreso, sería demasiado fácil. Las drogas no curan, se cura con medidas radicales, porque la política ha dominado siempre y dominará a la economía, porque solo sobre el terreno político, barriendo las nubes que se ciernen lentas y amenazadoras en el horizonte del mundo, recobrarán los hombres la fe en sí mismos, en su vida, en su destino que, al menos en las 3/4 partes lo crea su abulia o su voluntad. Lecciones de la realidad, en Il Popolo de Italia, 12 de mayo de 1932. Admitamos que el siglo XIX haya sido el siglo del socialismo, del liberalismo, de la democracia, no está dicho que también el siglo XX deba ser el siglo del socialismo, del liberalismo y de la democracia. Las doctrinas políticas pasan, los pueblos quedan. Se puede pensar que este sea el siglo de la autoridad, un siglo de derechas, un siglo fascista. Si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo significa individualismo, se puede pensar que este sea el siglo colectivo, y por tanto, el siglo del Estado. La doctrina del fascismo. Se equivocan todos aquellos que creen resolver la crisis con remedios milagrosos. O esta es una crisis cíclica en el sistema, y se resolverá, o es una crisis del sistema, y entonces nos hallamos ante el tránsito de una época de civilización a otra. Primer discurso del decenal, 17 de octubre de 1932. Hemos entrado de lleno en un periodo que puede llamarse de tránsito de un tipo de civilización a otro. Las ideologías del siglo XIX están en quiebra, y ya no encuentran defensores. El llamamiento a las fuerzas jóvenes resuena por todas partes. Italia es la nación que ha precedido a los tiempos, anticipando en un decenio la acción de los demás países. Nada autoriza a creer que los jóvenes que han llegado a las clases dirigentes de los estados fascistas, o sea autoritarios, unitarios, totalitarios, hayan de turbar la paz. Se puede prever el cambio, que ellos la asegurarán en el mundo. En todo caso, nada más interesante y dramático que este ocaso de una civilización que, entre muchos errores, dispersiones y matanzas, ha dejado una profunda huella, nada más prometedor y fascinante que la aurora de una nueva civilización. Entre dos civilizaciones, 22 de agosto de 1932. Recordaréis que el 16 de octubre, ante los millares de jerarcas venidos a Roma para el decenal, en la plaza de Venecia, yo pregunté, esta crisis que nos atenaza desde hace 4 años, ahora hemos entrado en el quinto, desde hace un mes, ¿es una crisis en el sistema o del sistema? Pregunta grave, pregunta a la que no se podía responder inmediatamente. Para responder es necesario reflexionar largamente y documentarse. Hoy respondo, la crisis ha penetrado tan profundamente en el sistema, que se ha convertido en una crisis del sistema. Ya no es un trauma, es una enfermedad congénita. Hoy podemos afirmar, que el modo de producción capitalista está superado, y con él, asimismo, la teoría del liberalismo económico que lo ha ilustrado y ensalzado. Mas para nosotros hay una crisis específica que nos atañe particularmente en nuestra cualidad de italianos y de europeos. Es una crisis europea, típicamente europea. Europa ya no es el continente que dirige la civilización humana. He aquí la dramática constatación que los hombres que tienen el deber de pensar han de hacerse a sí mismos y a los demás. En pro del Estado corporativo, 17 de noviembre de 1933. Desde 1929 hasta hoy, el fascismo ha pasado de ser fenómeno italiano a ser fenómeno universal. Pero en el fenómeno hay que distinguir el aspecto positivo del negativo. El aspecto negativo es la liquidación de todas las posiciones doctrinales del pasado, el aplastamiento de aquellos que también han sido enemigos del fascismo. El aspecto positivo es el de la reconstrucción.
Solo nos interesan los que aceptan el aspecto positivo, esto es, aquellos que después de haber demolido saben edificar. En cuanto al aspecto negativo del fenómeno, no hay duda de que basta mirar en torno para convencerse de que los principios del siglo pasado están muertos. Han dado cuanto podían dar de sí. Admitamos, sin más, que han tenido un periodo de fecundidad y de grandeza. Pero ya pasó. Quienes querían detener la historia, congelar su movimiento o navegar contracorriente han sido arrastrados. Las fuerzas políticas del siglo pasado, democracia, socialismo, liberalismo, masonería, están agotadas. La prueba manifiesta es que ya no dicen nada a las nuevas generaciones. Las turbias coaliciones de intereses, en los que se entrecruzan a veces los de la economía, de la política, y las tentativas desesperadas pero impotentes de los profesionales de aquella situación, no podrán impedir lo inevitable. Vamos hacia una nueva forma de civilización, tanto en la política como en la economía. Síntesis del régimen, 18 de marzo de 1934. Digámoslo una vez más, una terrible alternativa se presenta ante la conciencia de todos los pueblos europeos, o estos encuentran un mínimo de unidad política, de colaboración económica, de comprensión moral o el destino de Europa está irrevocablemente trazado. Al pueblo de Venecia, 26 de junio de 1934. Esta es una época en que es menester sentir el orgullo de vivir y luchar. Esta es la época en que el pueblo mide, con el metro de las fuerzas hostiles, su capacidad de resistencia y de victoria. Mensaje para el 8º aniversario de la Marcha sobre Roma, 28 de octubre de 1934. Porque nosotros, sabedlo, reaccionarios de todos los países, reaccionarios auténticos de todos los meridianos, nosotros no somos los embalsamadores de un pasado, sino los anticipadores de un porvenir. Nosotros no llevamos hasta las últimas consecuencias la civilización capitalista, sobre todo, en un aspecto mecánico y casi antihumano, nosotros creamos una nueva síntesis, y al través del fascismo damos paso a la civilización humana y verdadera del trabajo. Asterisco. Discurso de Milán, 1 de noviembre de 1936. Notas al capítulo 5. 1. A este propósito recordamos lo que Mussolini dijo en febrero de 1922. La guerra democrática por excelencia, la que debía realizar para las naciones y para las clases los inmortales principios, la guerra de la democracia, en suma, inicia el siglo de la antidemocracia. Todos es el adjetivo de la democracia, la palabra que llena el siglo XIX. Es hora de decir, pocos y escogidos. Se está operando una vuelta al clasicismo. La vida vuelve al individuo. Lo revolucionario consiste en esta reacción, evolución que es salvadora, porque evita a Europa el fin miserable que le esperaba de haber continuado la democracia con su obra perversa. 1000 indicios nos muestran que este siglo no será la continuación sino la antítesis del siglo pasado. En M. Sarfatti, obra, Cid, página 247. 2. M. Sarfatti cuenta que el Duce, en uno de sus días de humor sarcástico, exclamó, hay que zamparse el 89 como un plato de salmonetes a la liornesa. 3. En 1937, en un artículo atribuido al Duce, titulado Europa y fascismo, publicado en Il Popolo de Italia del 6 de octubre, se leía: es claro que todos los que representan en este momento la conservación y la reacción, capitalismo, democracia parlamentaria, socialismo, comunismo, liberalismo, y un cierto catolicismo fluctuante con el cual un día u otro ajustaremos cuentas según nuestro estilo, están contra nosotros que representamos el siglo XX, mientras ellos representan el XIX.